Un mundo por explorar, nuevas aventuras y experiencias y con ello nuevas amistades. La Filorial con un moño color azul en su cuello y cantando una melodía alegre tiraba de la carreta de quienes Ractalia, más acostumbrada a viajar en ella, no le llegaban los mareos tan repentinos y frecuentes como hace unos días. Su frecuencia bajó, pero eso no quiso decir que desapareció en lo mínimo su malestar tan común. ¿A dónde vamos, Black? No lo sé, no estoy seguro, pero tan solo quiero explorar y de paso sirve que las sigo entrenando. Me parece bien salir de la cabaña y aventurarnos, es de las cosas que solía soñar de niña. Ella sonrió dulcemente mientras lo veía y él por su cuenta simplemente mantuvo una expresión serena, disfrutando de la naturaleza del alrededor y de la calma que llenaba sus pulmones con tan agradable y importante compañía. La carreta se detuvo y con ello las botas blancas tocaron el suelo, siendo seguido de otra mujer. Mirando a su alrededor vieron los muros cubiertos de vegetación en su totalidad, el lugar descuidado y con poco más que curiosidad el Saiyajin sintió las energías del alrededor. Volteando a ver a su compañera, la vio acercarse a uno de los muros y verlo con más detenimiento, tratando de descifrar algo que él no parecía captar. No hay presencias, ¿ya lo sentiste, Ractalia? Ella volteó por un momento y ya sintió, su rostro era serio y el desconcierto la inundó, y él mismo fue el cual la impulsó a actuar. Se subió a la carroza y viendo a Filo fijamente, quien parecía verse particularmente entretenida por un pájaro que pasaba volando sobre ellos, volteó a la mención de su nombre. ¿Qué sucede, hermana? Vamos a seguir adelante. Tomó las cuerdas y desde abajo Black la vio por un momento, no dijo nada y en cambio de un leve salto se subió para ponerse a su lado, dejando que ella hiciese lo que creía que era correcto o prudente. Una vez más avanzaron con un paso más calmado, más precavido y Filo tomándose el tiempo para ver a sus alrededores con más detalle. El olor cada vez se hacía más fuerte, más perceptible y con ello Ractalia, utilizando una de sus manos, se tapó la nariz en desagrado. Filo no pareció desagradarle en demasía, mientras que Black con ojos fríos miraba más centrado al frente. El olor le resultaba familiar y la sensación de nostalgia llegó a él, asimismo la sensación de ser observados lo inundó y sus ojos moviéndose a un lado con rapidez vio a unas plantas extendiendo sus raíces hacia ellos. Su vista fue cubierta por una sombra y con precisión y rapidez las raíces fueron cortadas cayendo al suelo con un ruido estremecedor por su longitud y lo grueso de la misma. Sus pies tocaron el suelo con elegancia mientras su espada se alzaba una vez más imparable, viendo a sus lados y utilizando sus sentidos. Filo hace momentos que se mantenía separada de la carroza y Black tan tranquilo y serio las veía, dejaría que se valieran por sí mismas en distintas situaciones y a pesar de ver la fuerza de Ractalia contra un héroe no estaba satisfecho como mentor. Quería que fuese mejor, mucho mejor y viendo a ambas con detenimiento presenció a la Filorial saltar y correr sobre la raíz directo a la cabeza que tenía forma de girasol. Alzándose en el cielo le soltó una patada de hacha y llevándose consigo a la planta hasta el suelo agrietándolo un poco. La fuerza bruta de la Filorial era de temer, eso y sumado a las pesas que llevaba puestas en cada una de sus patas ayudó a que el impacto fuera más contundente. Volteando a su otro lado vio a Ractalia cortar las raíces con su espada con tajos precisos, tan pronto se acercaban, tan pronto eran rebanados y abriéndose paso corto a la planta por la mitad. Enfrente de ellos una más grande apareció y sin mediar palabra Filo y Ractalia corrieron con velocidad. Las raíces eran lanzadas y de igual forma eran evitadas por la Racón y la Filorial, con agilidad esquivaban y ocasionalmente cortaban la raíz. En un salto Filo comenzó a correr nuevamente por la raíz y desde abajo Ractalia veía cómo la planta ponía raíces frente a su cabeza intentando protegerse del contundente ataque de la mujer. Ella sin embargo y con un poderoso salto se posicionó cara a cara con las raíces y con su espada las cortó con rapidez. La tierra y polvo se levantó cuando las raíces chocaron contra el suelo y en un grito Filo se impulsó de una de sus piernas y con la otra hacia el frente. La cabeza fue atravesada y el hoyo que tenía era un poco más grande al cuerpo de Filo, quien atravesó de lado a lado a tal cosa. Su cuerpo se mantuvo estático por un momento antes de caer estrepitosamente con fervor hacia el suelo con los jugos saliendo de su hueco. Ambas se miraron por un momento y con una sonrisa se asintieron mutuamente. Bien hecho, Filo. Tú también lo hiciste bien, hermana, veo que no solo sabes estar pegada a Black. Su cuerpo se transformó en el de aquel niña rubia de ojos azules y con una sonrisa descarada la vio por su comentario cuya finalidad era tan solo provocar y molestar.
Sus mejillas se tornaron carmesí y viendo con desesperación a Philo, se sostuvo la cara un momento con la palma abierta antes de volver a verla solo para notar una vez más esa sonrisa suya de lado que la hacía ver más infantil de lo que ya era. Entonces, ella esperaba una respuesta y sin embargo Raptalia no le daría el gusto. Eso no debería importarte a ti, Philo, aún sigues siendo una niña. Una vez más se vieron con molestia, no notando los pasos de Black que se hacía cada vez más cercano a ellos hasta finalmente pasarlas de largo. Solo en ese momento ellas parecieron notarlo y viéndolo por un momento Black, volteando hacia atrás simplemente les comentó. Vamos a ir caminando de aquí a pie hacia el centro del pueblo, dejaremos la carreta y después de ver lo que pasó nos iremos. Espérame. Raptalia corrió detrás de él dejando aún a Philo, quien inflando sus mejillas tal cual la niña que era corrió tras de ellos moviendo levemente sus alas. La imagen vigorosa de Philo murió estrepitosamente al igual que los sentidos de Raptalia. No pudiendo más corrió a uno de sus lados para vomitar todo lo que comió no soportando el olor y la vista. Cuerpos descompuestos se hallaban a lo largo y ancho, ramas salían de ellos y la carne descompuesta solo mostraba el avanzado estado de putrefacción. Black caminó entre los cuerpos tendidos y viendo su estado dedujo que llevaban una semana de haber perecido. Los signos cadavéricos que todos presentan a la semana de haber muerto eran notorios para él. Quizás era menos tiempo dedujo debido al clima caluroso del lugar pero con vegetación cubriendo lo que alguna vez fue un pueblo vigoroso, en hambruna pero vigoroso. Oh por Dios, ¿qué les sucedió a estas personas? Raptalia aún con el mal sabor y olor en ella se acercó tras del héroe del escudo quien arrodillado veía todos los cuerpos. Una punzada llegó a su corazón y su expresión se contorció en una triste al ver los niños y ancianos. Mujeres y hombres esparcidos por todo el lugar, tal vez ella ahora era una luchadora feroz e independiente apta para cuidarse de sí misma. Pero en el fondo aún era esa inocente niña que alguna vez vivió con sus padres mientras su madre decía cuentos de noche. Ella sin saberlo le tapó los ojos a Philo quien en su incredulidad e inocencia veía a los cuerpos y a ellos con confusión mezclada, no siendo totalmente consciente de la situación ante sus ojos. Black viendo tras de sí las vio, Philo con ingenuidad agarró las manos del arracón que se cernían sobre su rostro. Vamos hermanita, no me tapes los ojos. No puedes ver esto, Philo, aún eres una niña. Ella replicó como si se tratase de una madre hablándole a su hija. Buh. Sacando su lengua se la enseñó a la castaña, siendo una imagen totalmente diferente del ambiente de su alrededor. Raptalia volteando su cabeza a otro lado, se cruzó con los ojos de Black que las miraba a los dos. Se abstrajo en su mirada Onyx que la penetraba tanto y la cautivaba de igual manera, sintió su ser temblar y de un momento a otro lo notó. Su semblante era igual de neutro que siempre, no viéndose impactado por el escenario ante él como si tal vista fuera el pan de cada día. Su corazón aún compasivo y amable se retorció de preocupación ante su indiferencia, la indiferencia ante la muerte le preocupaba. Cuando asesinó a sangre fría a los asaltantes en el camino supo la razón y lo entendía, pero en esta ocasión la gente inocente yacía regada por todos lados muertos y a él no pareció importarle. Su mirada permaneció fija en él y así como llegó ese pensamiento a su cabeza tan pronto se desvaneció cuando vio algo más, no en su expresión pero sus ojos. Tales las leyendas dicen que estos son el reflejo de tu alma, algo que va más allá de lo físico y tal vez la primera impresión hubiese convencido a cualquiera pero a ella no. Vio más profundo en ellos y notó algo tan humano, la compasión en ellos por los caídos ante sucesos que nadie conocía. Se atrevió a decir que había más compasión en Black que en la mayoría de las personas que había conocido por infortuna que se jactaban de ser humanos y llamarle demonio. Una mano movió su falda y el llamado de Philo hacia ella fue lo único que la trajo de vuelta a sus cabales. Hermanita, ¿qué sucede? No, nada, Philo. Entonces ¿por qué tú y el amo se quedaron viendo tanto tiempo? Sus ojos azules veía a Susanbar fijamente aún esperando una explicación que nunca llegaría ante las acciones de Black. Él de forma inmediata se puso de pie y viendo a una dirección en concreto sintió un ki distinto al de las plantas. Este descendía estrepitosamente mientras otros dos tan pequeños y débiles desaparecieron. ¿Qué sucede, Black? Siento un ki no muy lejos de aquí y está peligrosamente bajo. Raptalia se concentró por un momento y ella con esfuerzo lo sintió a los segundos después, desenvainando su espada le miró seria. Tenemos que ir, Black. De acuerdo. Salieron corriendo con velocidad mientras a sus espaldas una Philo en su forma original les perseguía sin saber exactamente a qué se referían.
Los gritos a la distancia se hacían cada vez más audibles, la gran magnitud de la planta se veía cada vez más monstruosa y sus raíces se expandían con un toque de hermosura y mortalidad. Los frutos salían y con ello la mortalidad de la semilla en sí misma también salía a reducir. Black a la distancia estrechó más sus ojos capaces de ver a una distancia más alejada por su herencia Saiyajin. Lo que antes eran pequeños bultos en el suelo con un tono rojo saliendo de ellos ahora eran cuerpos de aventureros muertos, no siendo capaces de mantener su vida. La vista se hacía más grotesca con cada momento que se acercaban cada vez más, su vista ahora se cernía en el cuerpo agitado del aventurero joven, que era aplastado por la fuerza de las gruesas y contundentes raíces de la mortífera planta. Cuando los tres llegaron frente a frente de la planta, siendo Philo la última, tuvieron la desgracia y triste vista de ver cómo la sangre salía del hombre. Sus ojos escurriendo sangre junto con sus oídos y boca sacando sangre a montones, el sonido de sus globos oculares saliendo de sus cuencos se escuchó tan fuerte y claro. El músculo que los conectaba al cerebro aún se encontraba sujetando su par de ojos y debido a sus constantes gritos que cada vez se comenzaron a escuchar más sosegados, sin energía, más desesperanzados. Eso era única señal de que aún ese tortuoso cuerpo se mantenía con la poca vida que era exprimida con fuerza, triturando todo su cuerpo a un punto de no retorno. Raptalia tan pronto llegó y vio lo sucedido sacó su espada con velocidad vertiginosa, en un salto se puso sobre la raíz, y con toda la fuerza en sus piernas llegó en un suspiro a donde estaba el aventurero. Cortando las raíces estas dejaron ir al hombre que a este momento ningún sonido salía de él, Philo. Ella gritó, la Filorial corriendo con velocidad se puso debajo del cuerpo del aventurero que siendo liberado por las raíces tan solo salió un bulto de carne maltratado y la sangre cayó con velocidad. El tono blanco de sus plumas pasó a un color rojizo y ahora el cuerpo inerte, sin vida del hombre cayó sobre su lomo totalmente destruido con los huesos siendo visibles y la carne esparciéndose por el piso. ¿Pero qué? Ella se alteró al ver la escena y alejándose con velocidad volteó para atrás a ver a su hermana, quien viéndola con ojos en shock por la escena tan grotesca y brutal bajó la guardia por un momento. Hermanita, atrás de ti. Philo gritó tan pronto vio las raíces acercarse al arracón, quien tan pronto se dio cuenta de su descuido alzó su espada en protección tan rápido pudo. Todo pasó en meros 3 segundos y ella lo vio con sus orbes ámbar viendo su imponente espalda. Black levantando su mano hizo salir una ráfaga de viento de ella, la raíz fue destruida y con ello todo el árbol. La destrucción se siguió extendiendo llevándose consigo todo delante de sí como una plaga se tratase no dejando nada a su paso. Los cabellos de Raptalia se movieron por el viento que llegó a su rostro siendo irónicamente una brisa para ella. Tan solo momentos después se percató de otra cosa, la raíz sobre la que estaba parada ahora estaba en el suelo siendo el sonido sordo llegando a sus oídos dragón que se movieron por lo ruidoso del golpe. Una mano fuerte la sentía sobre su cintura y viendo a su lado vio quien la salvó de un golpe fatal. Ella aún con la sorpresa en sus ojos lo vio al rostro, sus orbes negros miraban a donde liberó tan potente ataque y ella haciendo lo mismo no pudo más que impresionarse por el poder del héroe del escudo. Una zanja de alrededor de 5 metros de profundidad y al menos el triple de anchura se extendía al horizonte no viéndose fin de la misma. El ataque se llevó todo, construcciones, vegetación, la raíz misma y con montañas que juro haber visto de camino al inhóspito y desolado lugar. Maestro, es usted increíble. Llegó Philo no con la misma alegría y actitud de siempre pero una más silenciosa, impactada y orgullosa muy adentro de sí. Raptalia con algo de sorpresa aún movió su cabeza a Philo, quien cubierta de sangre del hombre que intentó salvar se acercó a ellos. El tap de sus botas tocando el suelo la hizo voltear a ver Black, sabiendo de que el suelo firme se cernía bajo sus pies e intentando abrir la boca para sacar palabras de su boca lo vio alejarse de ella. Pasando de largo a Philo quien siguiéndolo con la mirada lo vio acercarse al inerte cuerpo del hombre completamente brutalizado. Hermanita, ¿qué crees que le sucede a Master? Yo. Ella sabía bien la razón y sin embargo apretó levemente su falda de combate sabiendo que ese descuido le pudo costar la vida, que a diferencia de Black ella no era incapaz de soportar golpes tan mortales capaces de destruir montañas o explosiones que acabarían con ciudades y pueblos en un abrir y cerrar de ojos. Vi el cuerpo desmembrado por un momento y viendo con rapidez los otros dos supe que eran aventureros. Las ropas y equipamiento los delataban, pero la razón del estar aquí solo podía deberse a esa planta, que para mí aún era desconocido el que pasó. El cerebro puede permanecer unos momentos vivo al igual que ciertos órganos a pesar del fallecimiento de la persona. Pensé para mí mismo y acercándome al cuerpo del hombre puse mi mano la sangrienta pulpa de carne que era.
Esperaba que funcionara y para mi satisfacción, lo hizo. ¿Qué está haciendo Master? Oí la voz de Philo preguntarme y momentos después de abrir mis ojos volteo a verlas mientras agitaba la mano intentando sacarme la mayor cantidad de sangre posible. Vi sus recuerdos y gracias a ello pude saber qué pasó aquí y por qué todos fallecieron al igual del por qué ellos estaban aquí. ¿En serio, Master? Así es, Philo. Él asintió y ahora viendo a Ractalia quien parecía querer abrir la boca y cerrarla como si se tratase de un pez en un esfuerzo de dar a conocer su pensar. Ractalia, si quieres decirme algo dímelo con confianza. Él la vio neutro a los ojos y pareció relajarse levemente dejando caer sus hombros y ahora viendo ella misma a sus orbes negros habló fuerte y claro. Yo. Tan solo te quería decir gracias Black, si no hubieras hecho nada yo por mi descuido hubiera podido haber salido más lastimada o peor, ya no importa. Él la interrumpió levantando la mano para interrumpirla y en cambio viéndola más serio, más contundente. Pero de todos modos no puedes dejar que te distraigas, sé que es tu primera vez que ves algo como eso pero el mundo es así y espero que ambas estén preparadas. Alternó su vista entre Ractalia y Philo sabiendo que esta última por su ingenuidad y inocencia no era completamente consciente de lo que pasaba a su alrededor con la crueldad humana y las desgracias del mundo. La racón agachó sus orejas por el reprendimiento de Black y su cola de mapache se dejó de mover en cambio completamente decaída. Sus ojos caídos levemente pero para después el acercársele cuando dejó de revolver la cabeza de Philo ahora en su forma humana. Él se le quedó viendo neutro por un momento y Ractalia por su parte sintiendo su mirada sobre ella. Se sintió chiquita como si aún fuese una niña que apenas entró bajo su ala y no pudiendo sostenerle la mirada directamente vio segundos después como sus labios se torcieron en una leve sonrisa. Su expresión rara vez dejando ese semblante serio y neutro se convirtió en uno más relajado, afectuoso y con ojos reflectando lo que muchos dirían era afecto puso su dedo en su nariz tocándola con gentileza y un toque de familiaridad cercana. Ella con un leve sonido saliendo de su boca alzó los ojos para verle, su corazón se calentó al instante al verle con esa expresión hacia ella. Black, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Él viendo a su alrededor solo se le ocurrió una cosa mostrando una vez más el hecho de que ante todo pronóstico podía sentir empatía hacia los demás. Los vamos a enterrar. El día pasó en un abrir y cerrar, el cielo en su gran inmensidad y hermosura se cernía naranja y el sol ocultándose en el horizonte reflejaban a Black. Su cuerpo se urgió aún con la pala en una de sus manos, su cuerpo cubierto de tierra y enfrente suyo las tumbas se encontraban por el lugar. Otras dos figuras se posaron a sus lados, igualmente con tierra y el sudor cubriendo sus cuerpos. Ya deberían ser todos, Black. Sí, creo que ya son todos. Master. El Saiyajin volteando a un lado vio a Philo quien con ojos curiosos le preguntó lo que tanto ella y Ractalia se preguntaban. ¿Sabes qué fue lo que causó que estas personas murieran? El tono de ingenuidad e inocencia no iban con lo preguntada y sin embargo él lo sabía gracias a verlo a través del aventurero fallecido. Sí sé qué pasó, gracias a verlo a través del aventurero y aparentemente alguien trajo una raíz extraordinariamente rara y se supone que acabaría con la hambruna por su rápida producción de frutos pero pasó lo contrario eso es todo lo que él sabía. Entonces la raíz que acabaría con el hambre del pueblo terminó siendo su perdición. Se metió la racón expresando su pensamiento viendo por un momento a las tumbas que se extendían en un área del terreno considerable. Sí, se puede decir que eso pasó para hacerlo simple. Entonces, Black, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos? Él no respondió de inmediato en cambio vio por un momento al atardecer y cerrando sus ojos él ya sabía qué hacer. Vamos a la carroza ya sé dónde iremos. ¿A dónde vamos, Black? Ractalia desde dentro de la carroza veía al héroe del escudo no teniendo idea de a dónde iban. Desde que salieron del pueblo en la madrugada el camino se le hizo largo, extenuante y lo único que recibía a cambio era un ya verás por cuenta del Saiyajin. ¿Cuánto falta para llegar? Un tic nervioso se asomó en el ojo de Black, quien no volteándola a ver le respondió un poco fastidiado por tanta insistencia. Les diré cuando estemos a punto de llegar. Una vez más silencio absoluto entre los tres, que seguían avanzando por el camino y sin embargo a los 5 minutos. ¿Cuánto para llegar? Inhalando y exhalando de la desesperación Black no respondió en esta ocasión y aún así pudo escuchar una carcajada de ella quien no se molestaba en ocultar que venía haciéndose la impaciente con poco menos que malicia para en su punto molestarle un poco. ¿Cuándo vamos a llegar, Master?
Una de sus manos se puso en su frente, clamando templanza a su ser ante la insistencia de no una sino ahora dos. La risa de Ractalia en cambio se extendió y agravó aún más, en ocasiones no parecía ser sí misma y encontrando más apetecible el molestar al héroe del escudo. Philo en cambio percibió como un juego divertido del cual sin duda se uniría con ellos y del cual se sintió interesada. No tienes que ponerte así, Black tan solo estaba jugando un poco contigo. ¿Jugar únicamente conmigo, eh? Ella se le acercó y sonrió mientras ponía una de sus manos en su hombro con una sonrisa poco más que peculiar. Ya estamos por llegar. Black exclamó con una cara plana mientras veía al frente, aparentando ignorar el ojo curioso que le daba Philo mientras Ractalia en su alegría y buena expresión radiante exclamó. ¿En serio ya vamos a llegar? HMM. Lo que podía ser considerado una leve risa salió de su boca y con poco más que decepción Ractalia infló sus mejillas tal cual niña mientras su cola de racón se movía de un lado a otro. No paraba de verle y por consiguiente Black volvió a reírse pero esta vez viéndola directamente a ella. Black. Ya hemos llegado. Desde adentro de la carroza Ractalia salió poco más que a atronadas queriendo ver a dónde las había traído el pelinegro. Sus ojos curiosos veían de un lado a otro queriendo analizar todo a su alrededor, el paisaje hermoso, el humo que se veía extenderse a la distancia la dejó intrigada y la ciudad en su arquitectura la dejó poco menos que maravillada. ¿Dónde llegamos, Black? Cuando leí los recuerdos del aventurero pude ver esto también parecen ser aguas termales y se me ocurrió venir cuando vi el recuerdo. Sus ojos ámbar brillaron a la idea e incluso Philo quien volteando con esos perlas azules lo vio poco menos que agradecida y entusiasmada. Ella en un arrebato lo abraza extendiendo sus brazos por su cuello mientras su cola de mapache se movía alegre tras de sí con felicidad. Gracias. Black no pensó que se fuese a poner así y al parecer era algo que tanto quería hacer al punto de tenerle tan emocionada. Aquí está bien, Philo. La carroza se detuvo y bajando de la misma Black no pudo ni poner los pies en el suelo cuando con urgencia Ractalia bajó primero ya queriendo probar de lo que tanto había escuchado de niña. Philo, por esta ocasión puedes quitarte las pesas de los pies, aquí estamos para relajarnos, no todo es entrenamiento, también hay que desestresar el cuerpo. Sí, Master. Ella antes de volver a su forma humana se quitó la pesa de cada una de sus patas y sintiendo una vez más la ligereza en las mismas, volvió a su forma humana sintiéndose como una pluma. Black volteando a su lado vio como Ractalia lo miraba expectante, casi como si esperase la orden que siempre estuvo esperando y él sabía exactamente lo que quería. Vamos Ractalia, Philo. La sensación refrescante llenaba su cuerpo y cada parte de sí se sentía en extrema calma, sus ojos cerrados y permitiéndose relajarse a sí mismo disfrutó de una experiencia poco menos que relajante. Su pared contra el muro y su cabello azabache empapada por las altas temperaturas, su sudor recorriendo cada parte de su cara y aún así la sensación de tranquilidad en su alma crecía. No se alarmó al escuchar a alguien entrar a donde él se encontraba siendo conocedor de quién era. No emitía sonido alguno más sentía su mirada sobre sí, sobre las partes expuestas de su cuerpo que parecieron ser más que atractivas para su vista y también con un toque de intriga y tristeza. Ractalia no encontró otro mejor lugar, la compañía no le molestaba si se tratase de Black, siendo la primera vez que lo vería sin sus prendas a pesar del tiempo compartido. A la distancia lo veía y su figura entre el vapor era cada vez más nítida y con ello el sonrojo se agrandó progresivamente ante un pensamiento que llegó a su mente. Fue tan fugaz así como indecente, no obstante todo eso murió de un momento a otro, dejando la toalla cuando tapó su cuerpo bajo el agua lo vio. En su físico no había parte sana del todo, cubierto por cicatrices de distintos tamaños, unas más viejas que otras y de igual forma la hizo pensar que si solo era su torso superior el que veía junto con cierta parte de sus brazos lo demás intuyó que era lo mismo. Bajo ese cuerpo definido y trabajado al punto que era la primera vez que veía a alguien en tal forma física la hizo sentir poco menos que desdichada. Ella sabía de su increíble estado físico por el contacto y roces, pero llegar a este punto era más que impensable. Ractalia se fue acercando encontrando que la falta de pena en estar en el mismo lugar que Black ambos estando totalmente desnudos. Lo encontró peculiar pero no menos bochornoso para ella, su mano se extendió para trazar con sus dedos una de las cicatrices que iba desde su pectoral superior hasta debajo del pezón. La herida era vieja y volteando a verle le preguntó lo más sensato a su parecer. ¿Acaso te dolió? No, la verdad no lo sé porque aún no logro recordar nada como te lo dije así que, cuando me vi esto tan solo era parte de mí y de mis incógnitas sobre mi persona.
tan solo abrió levemente un ojo para verla y explicarle, no dejando en ningún momento su postura tan relajada. Raptalia sabía ese detalle y aún así se le hizo sorprendente y escalofriante en pensar en las cosas que le pudieron haber hecho estas heridas a lo que su parecer era la persona más fuerte viva de su mundo. ¿Qué harías si pudieras recordar todo de nuevo, Black? No lo sé, honestamente no sé qué haría. Una respuesta simple que llegó minutos después de su contemplación de Raptalia en su cuerpo magullado, y no obstante la respuesta que ella esperaba, o al menos en cierto sentido. Ella, después de su respuesta, tan solo se quedó callado, ambos en un silencio cómodo y no haciendo más que contemplarlo en tal estado de relajación. Raptalia quería saber más de Black, pero como lo haría si ni él mismo sabía cosas de sí mismo, la situación era complicada, pero estaba confiada de que estaría ahí cuando llegue el momento de que él recupere la memoria, o si no tan solo quedaría en una incógnita para ambos. ¿Por qué me miras tanto? Él, abriendo sus ojos, la vio cuando sus orejas se levantaron en exaltación y su cabeza se alzó a verle con poco más que un color rojo. No hubo respuesta y en vez de eso se puso a su lado, haciendo lo mismo de recargarse contra la pared, dejando ver más su escote y cuerpo. Él la vio de reojo, no sabiendo si fue intencional o a propósito, incluso el hecho de que se metiera a la misma fuente que él. Suspirando, lo prefirió dejar pasar a pesar de que ella, sin decir nada más, le veía de reojo, avergonzada hasta la médula con esa expresión carmesí suya. Las pisadas a la distancia pronto fueron audibles y con ello un pequeño cuerpo humano con dos alas extendiéndose de sus lados se dejó ver. Sacándose la toalla y en un salto entró al agua, empapando a Black y Raptalia, quienes a esta altura, más en particular el azabache, le preguntaba cuánto más tardaría tan imperativa Filorial. Salió del agua ardiéndose como ella sabe y sonriéndole a ambos con una expresión inocente. Jejeje, los atrape. La habitación era espaciosa, no era de la más alta clase, pero para Raptalia era cómoda y más que suficiente. No acostumbrada a los lujos, veía a su alrededor pensativa, lo que sucedió en las aguas termales aún lo tenía entre ceja y ceja. No me servirá pensar mucho de ello, si ni siquiera Black sabe que era de él antes de perder la memoria. Se palmeó sus propias mejillas, no queriendo darle más vueltas al asunto que tan solo haría que se frustrase a sí misma. En cambio, una vista más femenina llegó a su cabeza, su tono se tornó carmesí y metiéndose entre sus sábanas se tapó hasta la nariz. Sus orejas completamente paradas y sus mejillas con el resto de su cara no dejaba de arder en vergüenza. Ese cuerpo, esa figura, ese rostro, tal calma la hizo emocionarse de una manera tan peculiar y singular que sin embargo sabía de qué se trataba. Su madre le llegó a hablar en unas ocasiones sobre el amor, teniendo una plática de madre a hija de vez en cuando. Gracias a su conocimiento sobre el tema sabía que era, pero eso no la hacía más experimentada en el complejo mundo de los sentimientos propios. Black. Su respiración se sintió cortarse por un momento y su cuerpo poco a poco se sentía más caliente mientras más divagaba en sus recuerdos. Metiéndose completamente entre sus sábanas, el ardor entre sus piernas se intensificó y el impulso de querer apaciguarlo era tan tentador. Una de sus manos recorrió su cuerpo hasta por fin tocar tan íntima parte, su voz salió en un leve suspiro con un gemido y lo rojo de su rostro era equiparable a la rosa más intensa. No sabía qué estaba haciendo, tan solo se frotaba superficialmente y la necesidad y deseo crecieron con cada roce suyo que exigía cada vez más. Su otra mano recorrió su cuerpo ardiente y se tocó a sí misma su pecho totalmente firme y duro en su pezón. Los sonidos salían de su boca como melodía y sus piernas temblaron en un leve espasmo cuando una idea tan atrevida llegó a su mente. Insertando sus dedos lentamente, no sin antes apartar su prenda femenina, no pudo sentir más que la humedad de sí misma. Su propio consuelo fue progresivamente avanzando con más fuerza y la necesidad del acto lo pedía a gritos. Tapando su boca con su mano libre trató de ahogar sus gemidos queriendo salir de su boca, una y otra vez su imaginación corría en fantasías más y más eróticas junto a Black. Sus ojos ámbar se abrieron con fuerza, brillando como nunca lo hicieron y con ello su exaltación llegó ante la puerta siendo abierta por Philo. Master, ¿podría cepillar mi pelo antes de dormir? Black la vio por un momento con bebidas en ambas de sus manos y pensándolo un poco aceptó. Ten, Raptalia. Él, ahora acercándose a la racón, le extendió la bebida, ella inmediatamente se dio la vuelta hacia él mientras se tapaba con las sábanas. Notó su exaltación y rostro penoso, con una mano temblorosa agarró la bebida para bebérsela de una. ¿Qué sucede, Raptalia? No, no pasa nada.
Ella inmediatamente se dio la vuelta, dándoles la espalda mientras se acostaba. No le quería ver al rostro después de tan indecente acto que realizó, pero no se arrepentía. La sensación fue más que placentera y ciertamente quería más. Si tan solo Philo no estuviera, no hubiese intentado algo con Black. Solo lo vio de reojo cuando él tocó su hombro, moviéndola un poco mientras le volvía a preguntar qué sucedía. Su respuesta, la misma: no pasa nada, Black, en serio solo quiero descansar lo más posible ya que estamos aquí. Él se le quedó viendo un momento, avalizándola detenidamente con su mirada estrujadora, y eso causó que ella temblase de emoción junto con un toque único. Está bien, buenas noches, Ractalia. Él se le quedó viendo con sus ojos onix una última vez, para darse la vuelta y ver a Philo, quien lo esperaba con un cepillo en mano y una sonrisa condescendiente. Ractalia lo vio de reojo, su rostro sereno y esos ojos tan profundos que la hicieron estremecerse. Su complejidad era única y su extraña amabilidad para con ella desde que la cuidó bajo su ala lo hacía más irresistible para ella. Sus mejillas se tornaron carmesí ante recordar nuevamente su figura, y una sonrisa se posó en su rostro cuando la imagen de él defendiendo su honor como mujer llegó a pensar. El ver lo agresivo que se puso le dio cierto toque único que una vez pasado solo con ella dejaba ver su persona tal y como era. Su sonrisa creció junto a su sonrojo, y aún viendo al otro lado del cuarto, no queriendo ponerse en evidencia ante él, tuvo que reconocer para sus adentros con más que satisfacción que se había enamorado de un hombre único ante sus ojos. Ese mismo era Black. Tan solo un poco más y te diré lo que llevo sintiendo por ti. Fin del capítulo.